Buenas tardes, bienvenidos a nuestras charlas del saber del agua. Hoy estamos con Eugenio Barrios. Esta conversación surge a raíz del decreto que firmó el presidente Peña Nieto el 5 de junio de este año en cerca de 300 cuencas de las 756 que existen en el país, y los decretos de reserva, que sustituyen la veda por reserva, abarcan las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, San Fernando Soto La Marina, Santiago, Actopan Antigua, la Costa de Jalisco y Ameca. Y estos decretos se suman a los que ya habían sido emitidos en los ríos San Pedro Mezquital, Fuerte y Coatzacoalcos. El anuncio del presidente tuvo lugar en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado por el secretario de Medio Ambiente, el director general de la CONAGUA, así como el director general de la World Wildlife Fund México y el presidente de la WWF también, pero de Estados Unidos. Es por eso que nos interesó invitar a Eugenio Barrios, quien es el presidente del programa Agua dentro de la WWF, para conocer la perspectiva de la WWF sobre estos decretos. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias. Entonces, lo primero que nos gustaría saber es cuáles son los antecedentes de estos decretos de reserva. Bueno, el antecedente, yo me referiría a las reservas de agua para el ambiente. Ajá. El antecedente, pues, es un proyecto que iniciamos hace muchos años, hace prácticamente 12 años, en donde creamos una alianza cuando conocimos a los Río Ronde, para en aquel momento lo que identificamos como meta es desarrollo de nuevos modelos de manejo del agua en México. Entonces, desde aquel entonces, un objetivo que teníamos es cómo podemos asignarle agua al ambiente, que es un pendiente que ha tenido el país prácticamente desde que se estableció, desde que se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? 92. Que es el caudal ecológico. Que es el caudal ecológico, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en 3 cuencas desde aquel entonces, en Copalita, en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, en donde está Huatulco, el río San Pedro Mezquital y el río Conchos en Chihuahua, como parte del río Bravo. Y ahí lo que desarrollamos pues, fue comparar las metodologías, entenderlas, para poder definir cuánta agua asignarle al ambiente, ¿no? Entonces nosotros, WWF es una organización basada en ciencia, y entonces desarrollamos con la mejor ciencia disponible, trajimos también, por supuesto, expertos extranjeros que nos ayudaron, para desarrollar un instrumento propio. En todo este proceso, pues, nos tardamos varios años, participaron académicos de las universidades más importantes del país, y todo eso se materializó en una norma mexicana de caudal ecológico, que se publicó en 2012, sí, hasta 2012, pero las discusiones de la norma empezaron por ahí de 2007. La norma mexicana de caudal ecológico pues, es un instrumento muy, muy interesante porque ofrece la solución a este gran reto de definir cuánta agua requiere el ambiente, ¿no? O sea, no se establece como un porcentaje parecido, sino dependiendo de las condiciones de la cuenca, ¿no? Claro. Esta norma ha sido muy bien recibida en todo el mundo. En el mundo, el tema de los caudales ecológicos pues lleva muchos años discutiéndose y ofrece una solución muy interesante la norma mexicana. Primero, que no se mete a discutir metodologías, que fue algo en lo que estuvimos involucrados muchos años, ¿no? ¿Cuál es la mejor metodología? Bueno, hay cientos de metodologías, sí, claro, ¿no? Lo que establece la norma mexicana de caudal ecológico son los principios científicos válidos actualmente para justificar y sustentar cualquier evaluación de caudal ecológico, ¿no? ¿A qué te refieres con los principios? Hay 2 principios básicos. Uno, el paradigma del régimen natural, que es que un caudal ecológico, entre más cercano esté al régimen hidrológico natural de una cuenca, pues será más adecuado, ¿no? Claro. Entre más alejado esté, pues más grave. Entonces, un ejemplo muy concreto es aquí se solía trabajar con porcentajes planos, digamos, o durante todo el año. Decían, bueno, caudal ecológico, pues déjale el 10% ya, ¿no? Sí, entonces fue una batalla muy intensa que tuvimos que dar para que primero se entendiera en la comunidad de ingenieros, sobre todo, ¿no? Que manejan el agua,
que lo que le requiere el ambiente y lo que requiere la ecología es variabilidad, ¿no? Entonces requiere mojarse, requiere inundarse y requiere secarse, ¿no? Y año con año esta variabilidad es importante, ¿no? Y también pues va a haber años muy secos y años muy húmedos, ¿no? Entonces entender esta variabilidad es clave para definir cuánta agua tiene el ambiente, ¿no? Es la variable maestra que modela los hábitats, ¿no? Acuáticos, dulceacuícolas, ¿no? Entonces es un principio. Y el otro principio es que el gradiente de biológico, que es, bueno, hay diferentes escalones, digamos. Entonces el sistema puede ir perdiendo capacidad o perder, conforme tú lo vas estresando, ¿no? Entonces, pues un sistema, una cuenca, pues al extraerle agua, pues va a ir bajando sus pisos biológicos, digamos, entonces eso permite poder, al menos teóricamente, planear cuál puede ser una extracción o un programa de extracciones en una cuenca o de uso del agua. O sea, un poco como la resiliencia, o sea, hasta dónde no se Hasta va a dónde nos alterar la vamos, capacidad del sistema de regreso. y qué estamos conservando, ¿no? Ok. ¿Qué estamos conservando contra el agua que está saliendo? Okay. Entonces, esos son los principios de la norma mexicana y, bueno, se establecen en unos apéndices diferentes ejemplos de aplicación con diferentes metodologías. Y eso fue lo que fuimos nosotros haciendo durante muchos años, ¿no? Y actualmente pues es el documento rector, digamos, el instrumento técnico para definir el volumen que debe tener una reserva de agua para el ambiente. Okay. Adicionalmente, una vez que tuvimos la norma, la aplicamos en varias cuencas para ir entendiendo cada vez más todo lo que es, pues es una ciencia, podríamos decir, una disciplina reciente, que es la hidroecología, ¿no? O sea, cómo entendemos el fenómeno hidrológico en relación con los procesos ecológicos, ¿no? Entonces eso también lo fuimos aplicando en muchas partes, bueno, no en muchas, pero sí en el Papaloapan, Pánuco y Costa de Jalisco, que con las 3 cuencas que ya teníamos nosotros, pues nos empezó a dar un acervo de información que nos permitió ir haciendo correlaciones en términos del porcentaje del régimen que habría que para diferentes pisos de conservación, digamos, ¿no? Entonces eso nos lleva a tener actualmente en el país pues unas metodologías rápidas para estimación rápida de caudal ecológico. Y lo que nosotros hemos venido haciendo con todo este trabajo es aplicar métodos holísticos que se determinan en el mundo de los caudales ecológicos, ¿no? Y tienen pues son estudios muy, muy bonitos, muy interesantes, porque integras diferentes disciplinas para entender este régimen hidrológico, su funcionalidad ecológica, los beneficios sociales y ambientales de conservar, de extraer, etc. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy rica en la que han participado también muchos académicos y centros de investigación, universidades de diferentes partes del país. Oye, porque este tema me parece que da para muchísimo, está interesantísimo. ¿Hay algún lugar donde la gente podría entrar a alguna página para ver esto preciso de la norma de caudal ecológico y los métodos? Sí, en nuestra página está la norma disponible. O cualquiera puede entrar a Google y buscar norma mexicana de caudal ecológico y ahí está. Ok, pero ¿y cómo se aplica en el país? Bajo ese concepto, entonces, ¿cuánto caudal para cada zona? Eso es información accesible. Sí. Ok. O sea, no está establecido cuánto para cada zona, pero sí, sí la norma establece una evaluación rápida en todo el país, ¿no? Okay. Creo que vale la pena, en la norma, además de estos principios, la determinación de un caudal ecológico se define a partir de objetivos ambientales. Y el objetivo ambiental está integrado por 2 variables. Es la importancia ecológica que tiene una cuenca, ¿sí? Y la presión de uso que tiene esa cuenca. ¿Cuánta agua estamos utilizando en esa cuenca, ¿no? Entonces, aquellas cuencas que tienen una importancia ecológica muy alta por la presencia de áreas naturales protegidas, especies en riesgo, humedales Ramsar, tenderán a tener un caudal ecológico alto. Okay. Y aquellas cuencas donde la presión de agua, de uso del agua es muy fuerte, o sea que ya están muy concesionadas, que están muy, pues
coloquialmente lo que decimos, pues lo que podamos asignarle al ambiente, ¿no? Claro, si no se va a tener una vegetación pristina, ¿no? Claro. Entonces se hace un balance y bueno, aquí estamos hablando de procesos de restauración y en el otro lado procesos de conservación, ¿no? Okay. Entonces pues ese es así como que el marco científico técnico que hemos venido desarrollando y donde ha estado nuestro papel como Okay. en coordinar eso, integrar, sistematizar el conocimiento que se va generando, capacitar y crear estos grupos regionales de expertos para que hacia adelante pues ellos vayan tomando todo este programa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya volviendo a cómo de aquí surgieron los decretos de reserva de agua para el ambiente, ustedes, si tenían estas zonas que eran zonas de veda, supongo que la gente se preguntará, bueno, si eran zonas de veda, entonces estaba asegurado el caudal ecológico, ¿no? Eso es sí. lo que uno pensaría. Entonces, ¿cómo de aquí se pasó a que lo recomendable era una zona de reserva? Hay otro paso muy importante en todos estos años. En 2010 nosotros publicamos con la Comisión Nacional del Agua, publicó un documento que se llama, que también está disponible en internet, Identificación de Reservas Potenciales de Agua. Entonces, una vez que ya tuvimos la norma y empezamos a acumular toda esta experiencia, dijimos, bueno, ¿dónde la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Sí? En realidad, las capacidades en el país definitivamente existen, pero están dispersas, ¿no? O sea, por supuesto que tenemos biólogos, hidrólogos, geomorfólogos, expertos en calidad del agua, sociólogos, etcétera, pero no están juntos trabajando en una misma disciplina, ¿no? Que sería la hidroecología, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar esa capacidad en el país? Entonces nosotros dijimos, bueno, vámonos a ver en el país donde hay agua, ¿no? Y entonces hicimos una jerarquización de todas las cuencas del país, en donde a grandes rasgos lo que ponderamos fue, primero, que hubiera suficiente agua, ¿no? Que fuera baja presión de uso, ¿no? Donde hubiera mucha agua disponible. Segundo, que tuviera importancia ecológica, ¿no? Y adicionalmente identificamos algunos aspectos que serían favorables para establecer una reserva de agua, ¿no? Entonces, si es una zona donde no había proyectos importantes en puerta, no había proyecciones de crecimiento poblacional importante, pues es una zona que ofrece bajo conflicto. Uno de los elementos que identificamos en aquel entonces, en 2010, con el que identificó la Comisión Nacional del Agua, fue la presencia de vedas. O sea, la presencia de vedas fue un elemento que se consideró para identificar las reservas potenciales de agua. ¿Por qué? Las vedas, en la mayoría de los casos, son instrumentos que se establecieron en el siglo pasado, en los años 30, 40, 50. ¿Sí? Y se establecieron con el fin de desarrollar estudios para la explotación hidráulica de las cuencas. Casi todas dicen palabras más, palabras menos lo mismo, ¿no? Otras dicen, se establece veda en esta cuenca para desarrollar los distritos de riego, ¿no? O sea, tiene una temporalidad de veda para después convertirse... No tiene una temporalidad como tal, o sea, se dejan de manera indefinida, pero tienen una justificación muy clara. O sea, se establece una veda para algo, ¿no? Eso fue antes de la publicación de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, desde aquel entonces se identificó el levantamiento de vedas como una oportunidad primero de actualizar el instrumento, de actualizar los instrumentos ya bajo la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales, en la Ley de Aguas Nacionales, la veda es un instrumento de provisión de la extracción y se justifica, bueno, hay varias justificaciones. Una de ellas, y como se está utilizando, es cuando las cuencas están sobreconcesionadas o fuera de equilibrio, ¿no? Y entonces se tiene que poner una veda para detener el deterioro, ¿no? Entonces ese es el precepto bajo el cual está en la veda, en la Ley de Aguas Nacionales. En el caso particular de estos decretos, de estos 10 decretos más los 3 anteriores, no en todos lados había veda. O sea, se ha entendido que las 300 cuencas estaban vedadas, pero no es así. De las 300 cuencas solamente estaban vedadas, había veda en 108.
Ok, como la tercera parte. Como la tercera parte. Ajá. Y esas 108 cuencas únicamente protegían el 10% del agua que se están protegiendo ahora con los 300, con los decretos, con las 300 cuencas. Uh-huh. Entonces, el otro tema es que la veda, como estaba establecida, no tiene una justificación ecológica, ¿no? Cuando la reserva de agua se establece claramente en la ley de aguas nacionales, que se establece con fines de protección ecológica. Uh-huh. Entonces la veda es una prohibición total y la reserva de agua establece las condiciones para una mejor distribución, para una distribución justa y equitativa del agua. O sea, ¿qué ventaja tiene para el medio ambiente la reserva contra la veda? Pues que la veda es porque ya está deteriorada la cuenca. Okay. Bajo la ley de aguas nacionales actuales, la veda se establece cuando ya está deteriorada. Uh-huh. Y la reserva de aguas se establece con fines de protección ecológica. Uh-huh. Y una vez que se establece, tendría que haber otro decreto para anular ese caudal, eso que se le asignó al ambiente. Sí, tendría que solo así. Sí. Y el resto del agua que no va para el ambiente, en una reserva, entonces, ¿para qué usos sí puede ir? El resto, bueno, en el caso de estos decretos, el resto del agua se destinó a una parte a reserva para uso doméstico y público urbano. Uh-huh. La ley de aguas nacionales lo establece también como uno de los criterios para establecer una veda. Entonces, yo les aclaro lo que... Uh-huh. Bueno, estas cuestiones son de la Comisión Nacional del Agua. Claro. Ellos establecieron una veda para uso uso doméstico, ¿no? A partir de las proyecciones de crecimiento de la población en todas estas cuencas. Ellos dijeron, bueno, al 2070 las proyecciones de crecimiento son así, y entonces se le asegura una dotación a cada habitante para cubrir esas proyecciones, ¿no? Y eso también quedó reservado. Okay. Entonces eso solamente se puede dar una concesión a quien va a dotar de servicios para uso doméstico y público urbano. Ok, o sea, no podría ser para el fracking, no podría ser para la minería. No. Hay volúmenes adicionales, uh-huh, que eso se pueden utilizar en cualquier uso, ¿no? En cualquier, uh-huh, uso que esté dentro de la ley, ¿no? Pero si sobrara, ¿no? Digamos que se tiene que asegurar, sí. no se establece qué porcentaje. O sea, sí se establece, sí, cuánto para el medio ambiente, cuánto, uh-huh, para el público urbano, y lo que sobre, sí, sobra. Sí, entonces sobra. En algunos me imagino, dada la presión que existe por el agua en muchas zonas, supongo que no va a sobrar, ¿no? En teoría no va a sobrar para esos usos. Sí sobra, porque acuérdense que estamos hablando de cuencas de baja demanda. Okay. Baja demanda. Ajá. Que fueron las que se identificaron en su momento como reservas potenciales de agua. Ajá. Entonces sí podría ser, digamos, que eso sí fuera para estos usos. Sí. Pero de lo que dices que era de baja demanda de agua, en estas zonas donde están estos decretos, ¿hay fracking? O sea, ¿sí serían zonas potenciales para el fracking o no es donde...? Pues nosotros hemos evaluado, la autoridad finalmente, nuestra función fue recomendar los volúmenes para la reserva para el medio ambiente, para protección ecológica. Ajá. Y bueno, ya la Comisión Nacional del Agua como autoridad, pues ella determinó los volúmenes finales y el balance final de cada cuenca, ¿no? Okay. Nosotros lo que hemos visto es que las zonas proclives a fracking pues serían San Fernando Sotelo Marino, donde no, esa cuenca no estaba vedada, había una veda en algunas cuencas de esa cuenca, de ese sistema, en algunas subcuencas, uh-huh, no estaba vedada completamente, y actualmente con la reserva hay mucho menos agua que lo que había antes, ¿no? Entonces se redujo la disponibilidad del agua para otros usos, ¿no? Sí. Entonces nosotros no vemos que haya sido específicamente orientada para fracking. Ajá. No lo consideramos así. Otra zona podría ser Pánuco, uh-huh, que está cerca. Pánuco nunca ha estado vedado. Bueno, se levantó la veda en 1999, ¿no? Entonces el agua estaba libre, ¿no? Entonces pues, no cambió. Claro. Incluso una de las reservas para medio ambiente también establece condiciones de régimen
o sea, condiciones que debe de cumplir esa reserva. Entonces también le pone limitaciones a los volúmenes disponibles. Entonces, contrariamente a lo que se ha dicho, pues sí disminuyen el riesgo de que actividades de ese tipo sucedan. Ahora, yo creo que el tema de fracking se debe también de abordar desde otro punto de vista. Pues hay toda una política energética que lo está, en donde está, se están dando concesiones o se está entrando a subasta, ¿no? Y finalmente la Comisión Nacional del Agua, lo que hemos visto, bueno, ella da cuando tiene una aprobación de licencia de operación en ciertas zonas. Ahora, el fracking también se da con aguas marinas, entonces, no estoy hablando en pro del fracking para nada, nosotros no somos una organización pro fracking, para nada, pero lo que estoy haciendo ver es que no vemos que haya una intencionalidad para promover el fracking atrás de las reservas. Sí, yo creo que es como la desconfianza que existe en absolutamente todo lo que ocurre y que es una desconfianza como muy justificada, pero sí hay que analizarlo con cuidado, porque de lo que tú estás diciendo, realmente decían, se va a privatizar. Bueno, puede ser que ocurra que del caudal que queda libre se privatice, ¿no? Pero eso ocurriría de todas maneras en los otros esquemas, según lo que yo entiendo, ¿no? Salvo en el de Veda, pero la Veda, quién sabe si, por lo que dices, tenía como un carácter temporal, aunque no quedara asentado así. No. Bueno, pero era para algo, ¿no? Entonces, sí, como esperando un segundo paso. Las Vedas eran anacrónicas, en el estricto sentido. Entonces, no parece como que la intención fuera privatizar, y lo que habría que hacer es verificar que realmente lo que queda de caudal sí se asigne prioritariamente al derecho humano, que era lo que decían, que entonces la gente ya no iba a tener agua para usos domésticos. No es el caso. No. Entonces habría que vigilar que eso sí se cumpla, ¿no? Que el agua sí se utilice para lo que, pero como en cualquier otra cosa, ¿no? Claro. ¿Y tú qué crees que, o sea, cómo se puede medir, digamos, el éxito de estos decretos, como para que la gente pueda estar atenta a los resultados de si valió la pena o no hacerlos? Bueno, nosotros estamos muy claros y desde pueden consultar nuestra postura en nuestra página, en donde a nosotros como parte de la sociedad civil nos preocupa también mucho que esto se haga con la total transparencia, ¿no? Y nos unimos a la preocupación de la sociedad de que no haya gato encerrado en esto, ¿no? Entendemos claramente la falta de credibilidad y de confianza, pero pues ahora más que nunca nosotros como sociedad somos los que debemos exigir esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad hay cosas muy interesantes desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista. Con los decretos de reserva nosotros sabemos ahora, como sociedad, que esas cuencas tienen un volumen muy importante de agua para el ambiente. No tendrían por qué padecer ni escasez, no tendrían por qué secarse los ríos, ni los humedales, ni nada, ni verse afectado ningún ecosistema en estas regiones, ¿no? Entonces, en eso podemos estar tranquilos y además tenemos la obligación de vigilarlo, ¿no? O sea, si algo pasa en esa cuenca, ya se me secó este río, ya, pues algo está mal, ¿no? Claro. Porque sabemos ya que hay un decreto de reserva de agua para el ambiente, ¿no? Oye, y perdón, antes de que se me olvide, ¿esto implica también, además de lo que se refiere al volumen del caudal, la prohibición de cierto tipo de infraestructura, como para asegurar que ese caudal llegue al ambiente? Esa también es muy buena pregunta, porque necesitamos también entender que las reservas de agua es un instrumento que ordena y pone los criterios del uso del agua en las regiones, ¿no? Pero hay otros instrumentos que tienen que empezar a jugar y a complementar a la reserva, ¿no? Y alinearse con la reserva, ¿no? Entonces, la reserva establece, como les expliqué, la reserva de agua para el ambiente se establece a partir de una estimación, una propuesta de caudal ecológico que implica un régimen. Entonces, cualquier actividad que altere ese régimen estaría alterando la condición por la que se puso o el fin por el que se puso la reserva ecológica, ¿no? Entonces sí establece criterios más claros
para el desarrollo de cualquier infraestructura. Okay. Entonces, pongamos el caso de una presa, ¿no? Si alguien quiere hacer una presa en una zona donde hay una reserva, pues tendrá que demostrar que no altera el régimen hidrológico por el que fue creado esa reserva de agua. Está bien imposible, ¿no? Pues algo que es muy interesante es que ya no es un vacío, ¿no? Ya no se deja esto abierto a que llegue cualquiera a decir, bueno, pues yo voy a poner una presa, al fin tiene la misma cantidad de agua. Y ahí les va su caudal ecológico, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Creo que le pone claridad a todos, ¿no? O sea, ya todo el mundo de ahora en adelante podrá saber dónde sí y dónde no. Claro. Entonces creo que ese también es un punto muy importante. Quiero mencionarles el caso del río Sumacinta, que es el último que hicimos. El caso del río Sumacinta es muy interesante y muy apasionante porque pues, es la cuenca más importante que tenemos en México, en agua y en biodiversidad. Es una joya, ¿no? Culturalmente hablando también, ¿no? Claro. Ahí la reserva que se estableció es por el 99.5% del agua disponible en la parte alta, ¿sí? Y el 90% en la parte baja, ¿no? Entonces prácticamente es una cuenca donde la reserva es para el ambiente y para la gente. Entonces se están protegiendo pues toda la biodiversidad que existe en la región, ¿no? O sea, en los estudios que hicimos, que hicieron los investigadores de la región, los grupos de trabajo en la región, se encontraron cosas bien interesantes, ¿no? En la laguna de Catazajá, una comunidad de 500 manatís, ¿no? Que viven en esa zona. Se entendía, ya se sabía, por supuesto, pero se identificó muy bien la migración de especies, de peces, ¿no? Prácticamente desde la costa, que llegan casi hasta Montes Azules. O sea, es una migración increíble que se da, ¿no? Las relaciones de vegetación con los diferentes ciclos biológicos de diferentes mamíferos, inclusive de los monos aviadores, de guacamaya. Entonces es un mundo nuevo, diferente de entender estas funcionalidades hidrológicas y ecológicas, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ahí la reserva pues protege prácticamente todo, ¿no? Y protege además pues todos estos centros, los grandes centros mayas, ¿no? Y además establece todos estos criterios para la alteración del régimen, que prácticamente pues le ponen un freno a los proyectos de desarrollo de presas de la región, ¿no? Claro. ¿Y establecen el decreto como mecanismo de vigilancia? ¿De cómo se debe vigilar que sí se respete el caudal? Como les comentaba, el decreto es el paso que establece los criterios. Y ya después viene... Luego vienen ya en muchos casos se va a requerir una reglamentación. Sanciones. ¿Sí? Bueno, viene todo el sistema de concesiones. O sea, el sistema de concesiones se tiene que alinear a las condiciones del decreto. Sí. ¿No? Donde cualquier concesión que se dé que afecte los volúmenes de cualquiera de las reservas del consumo humano, de la ambiental, es ilegal y puede ser revocado en cualquier momento. Bueno, no puede darse. Claro. El que dé un decreto está fuera de la ley, ¿no? Y bueno, como sociedad podemos impugnarlo si llegamos a conocerlo. Entonces, esa es la parte del sistema de concesiones. El siguiente paso que como país tenemos que dar es la reglamentación de todos los aspectos referentes a la reserva, de todas las implicaciones que tiene la reserva, ¿no? Y es ahí donde caben muchas de las preocupaciones que se han venido externando, ¿no? Aquí prioridades, cambiar los órdenes de prelación, asegurarse que, infraestructura, desarrollo de infraestructura, etcétera, ¿no? Ahí es donde caben mucho de las inquietudes que tenemos todos, ¿no? Sí, en cuanto a lo de parte del derecho humano al agua, bueno, no tiene nada que ver con que si el organismo que abastece, digamos el organismo operador, es privado o público. Eso es otra cosa, que yo siento que hay como muchísimos problemas de confusión en los términos, más allá de los términos, ¿no? La cuestión de la privatización, ese es un término que la gente la hace enfurecerse sin realmente entender si esto lleva o no a la privatización, y yo no veo por aquí que sea forzosamente el caso, salvo
así como en otras cosas que pasan en México, es el primer paso para la privatización, ¿no? Pero puede no serlo si está bien vigilado. Yo lo he mencionado y lo hemos mencionado, es todo lo contrario, ¿no? Es una medida que protege y conserva el agua como bien público, ¿no? O sea, finalmente el agua en el ambiente nos ofrece beneficios a todos, ¿no? En diferentes magnitudes, digamos. Los principales beneficiarios de esta reserva pues, son las comunidades que viven en las márgenes de los ríos, donde pues verán protegidos sus ecosistemas y sus modos de vida, ¿no? Que están muy asociados a los ríos, ¿no? y al agua fluyendo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, cambio climático, evitar deforestación en zonas riparias, son múltiples los servicios que se tener más agua, además, tener más agua, mantener el ciclo hidrológico sano. Ajá. Y sobre todo, que lo mencionas de esa manera, evitar que caigamos en el modelo en el que está la parte sobreexplotada del país, ¿no? O sea, la razón por la que esto es de gran utilidad para el país es porque tenemos las dos experiencias, ¿no? Unas zonas donde la sobreexplotación ha llegado en muchos casos más allá del 100%, ¿no? Y estas cuencas que están empezando, en las que se tiene un nuevo modelo de gestión, ¿no? Donde se pone el agua para el ambiente y la gente al centro de la gestión, ¿no? Claro. Como objetivo de todos, ¿no? Sí, que es lo que uno viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubiera querido que alguien previera algo antes, ¿no? Exacto. Este es el peor ejemplo de todos. ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? O sea, para conocer cada decreto ya de todos estos, tendrían que ver en el diario oficial de la Federación o si la gente quiere conocer exactamente cada uno de estos ríos, qué le pasó mediante el decreto, ¿no? ¿Sería meterse ahí o ustedes tienen como información que la gente pudiera conocer de cómo quedó cada decreto? Pues ahí la petición tendría que ser directamente a la Comisión Nacional. Bueno, los decretos están disponibles, se publicaron en el diario oficial de la Federación. Hay que solicitar los estudios técnicos justificativos. Se publicaron, hay unos estudios técnicos publicados en el diario oficial. Entonces, en esos estudios técnicos, pues ahí viene la justificación de esto. Okay. ¿No? Y pues ahí se pueden ver los detalles, ¿no? Repito, yo estoy aclarando algunas cosas que sí, sé, quiere decir que no es la pero bueno, la Comisión Nacional del Agua es quien debe informar, debe proporcionar toda esta información. Nosotros tenemos los estudios relativos a nuestras recomendaciones, ¿no? Sí, no dudo que haya habido el de que es que la WWF es extranjera y entonces es una inherencia, o sea, hay cosas así. Entonces también yo quería por eso aclarar cuál ha sido el papel de ustedes. Y ya quedó muy claro que era sobre todo la parte como científica, ¿no? Como de los estudios, es esto lo que estuvieron haciendo. Y bueno, ya hablando así de la WWF, como nos siguen estudiantes, gente joven que a lo mejor está decidiendo su futuro por esta época, y nos encantaría que tuviera que ver con el agua o con el medio ambiente. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Pues nosotros tenemos nuestra página, ahí pueden ver qué hacemos, dónde lo hacemos. O sea, nosotros, WWF es una organización global de conservación, pero en México trabajamos desde hace 25 años, ¿no? Hemos sido pues, reconocidos por nuestro compromiso con la conservación y con la gente, ¿no? Nosotros somos una organización que entiende la conservación con la gente y para la gente. Y bueno, pues tenemos experiencias de trabajo de toda la vida en Oaxaca. WWF empezó en Oaxaca y fuimos parte de estas grandes experiencias de manejo forestal que han inspirado al mundo y que han servido de enseñanza al mundo. Este mismo programa de agua nosotros trabajamos desde hace 12 años ininterrumpidamente con las comunidades locales. Hemos trabajado con las comunidades de la Sierra Tarahumara para mejorar sus condiciones de acceso al agua, por ejemplo. Trabajamos en los consejos de Cuenca, apoyando su integración, la participación informada. Tenemos otros programas, el programa, pues el de la mariposa monarca, es muy famoso. Sí. Los bosques de la mariposa monarca, donde también a través del trabajo con las comunidades de la región, pues el país ha llegado a
detener a la tala cero en la zona núcleo de la reserva, ¿no? Eso no sabía, que llegaron ya a tala cero. Sí, desde hace varios años, es un logro también. Enorme, porque hay mucha presión social, ¿no? Ahí. Y eso nosotros no se podría haber logrado, no nosotros, sino el país no lo podría haber logrado sin el trabajo, sin el compromiso de las comunidades dueñas de los bosques, ¿no? Claro. Y así pues trabajamos con los pescadores también, con el Golfo de California. Entonces toda nuestra estrategia de conservación es con la gente. Sí, eso es muy importante. Digo, ahora ya es algo que es más conocido, pero antes había como a veces un pleito, ¿no? Entre los conservacionistas extremo, que era como tratar de hacer las cosas aislados de la gente, y la gente, ¿no? O sea, y yo también creo, si no se hace un trabajo conjunto, no hay manera que sea a largo plazo, ¿no? Y menos en un mundo cada vez más poblado. Claro, absolutamente. Bueno, Eugenio, pues yo te agradezco muchísimo. No sé si quieras comentar algo más o no sé, o decirle algún mensaje a nuestros seguidores o alguna cosa. Pues sí, que este tema de las reservas de agua es un nuevo modelo, es un nuevo modelo de manejo del agua. Ajá. Es un modelo que está siendo visto en muchos lugares del mundo por su innovación, por su alcance. Si pudiera citar alguno, como para que la gente lo consultara, cuál ha sido el resultado. Bueno, nosotros como organización estamos empezando a replicar el proceso, el modelo en Latinoamérica. Uh-huh. Empieza a haber algunos trabajos, vamos a empezar a tener ya trabajos en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala. Guatemala también de tiempo atrás ha venido adecuando la propuesta a sus condiciones. Más allá de nuestras fronteras, pues hay mucho interés en países de África, en entenderlo y en también tratar de replicarlo, en Zambia, por ejemplo. En Malasia también, en Malasia los hemos apoyado para que ellos tienen muchos problemas con presas, ¿no? Entonces, están integrando esta experiencia de determinación de caudales, reservas y condicionantes para el desarrollo de infraestructura, por ejemplo. Okay. Entonces sí. Pues es algo muy importante. Sí ha sido desafortunada la manera en que se ha tomado. Sí, definitivamente faltó comunicación y entendimiento de todo lo que había detrás de esto. Pero pues yo estoy confiado de que el nuevo gobierno, cuando lo entienda, pues por supuesto que hará los ajustes que juzgue pertinente, pero en el fondo hay un bien, hay un fin muy importante, muy noble y muy importante para todos nosotros, ¿no? Sí, que como mexicanos tendremos que defender, que es el agua en el ambiente. Si no nos entendemos con el agua en el ambiente, pues vamos a seguir repitiendo estas crisis periódicas de escasez y sobre todo ante la incertidumbre climática, pues no contar con estas reservas es prácticamente un suicidio, ¿no? Sí, ya como agua sin ambiente y sin nosotros, ¿no? Sí. Porque entonces sí, se acaba todo. Pues y el otro tema, entender que pues, el agua se utiliza y mientras la utilicemos de manera racional y sin vulnerar los derechos de terceros, y en este caso del derecho humano al agua, por supuesto, y el derecho a un ambiente sano, pues hay que usar agua, ¿no? Sí, todos usamos agua todos los días, y no nos ponemos a pensar si fue de un trasvase o si fue de una zona de reserva o de una reserva. Claro. Pues muy bien, pues te agradecemos muchísimo y nos vemos entonces en la próxima charla del saber del agua. Gracias. Listo, ¿verdad?